acoplado un poquito. Buenas tardes a todos a esta novedad es una novedad para mí, de pasar a que me costaba mucho incluso las reuniones por Zoom. Ahora estoy aquí, el Señor es especialista en romper esquemas. Tengo que reconocerlo, que en este tiempo Dios está rompiendo mis esquemas, está cambiando y transformando, como yo creo que a muchos de nosotros, ¿verdad? Dios está cambiando y transformando todas las cosas, porque hay que reconocer que el mundo está sufriendo cambios. Estamos viendo una forma de mundo que hasta ahora no habíamos. O sea, nosotros nos dicen hace 3 meses que esto iba a ser así, vamos, nos hubiéramos o reído o puesto el grito en el cielo. Pero Dios sabe y conoce, y Él es el Señor de los tiempos. Él hace y deshace, Él pone, Él quita. Él es el dueño. Amén. A ver, yo tenía esta semana tenía dudas sobre lo que el Señor quería hablar. Aparte también porque me vais a disculpar si aquí me veis un poquito, a lo mejor un poco más cohibida, porque esto es novedad total. Yo sé que mucha gente que está hablando nos está viendo, yo los saludo en el nombre del Señor. Pero desde aquí, desde las gradas, la cosa cambia un poquito. Pero vamos a intentar, porque realmente es Él, no soy yo, es Él el que habla. Entonces, como decía, esta semana tenía, referente a lo que tenía que compartir, porque esto me ha venido un poquito de sorpresa, no me esperaba estar aquí. Lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde, yo ya lo comenté la semana pasada, en el Zoom de las mujeres, que tenemos reuniones. Bendita tecnología, damos gracias por ella. Yo no soy muy de tecnología, pero doy gracias por ella, porque nos hace alcanzar, ¿verdad?, a las casas, nos hace alcanzar a mucha gente. Más de lo que nosotros nos consideramos, que nosotros creemos. Entonces, fue algo que comenté con la reunión de mujeres, fue algo muy light. El Señor me dio algo, pero fue así como muy de pinceladas. Y yo decía, Señor, pero otra vez, ¿cómo voy a hablar de esto? Va a parecer que ni siquiera me he esforzado. Va a parecer que ni siquiera te he buscado, siendo que ya compartí parte de esto. Pero el Señor manda. Entonces, como el Señor manda, pues hay que obedecer. Amén. Los que estéis aquí podéis decir amén y todas esas cosas, ¿eh? A mí me ayudaría un montón, os lo garantizo. Entonces, lo que el Señor me habló, si queréis acompañarme, por favor, es en Mateo capítulo 8, versículo 5. Es una historia para mí que me ha llamado muchísimo la atención, a pesar de que la conocía, pero la Biblia tiene eso tan especial, que aunque hay historias que tú conoces, luego viene el Espíritu Santo y viene el Señor y te habla a través de ella. Por eso es un libro vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Amén. Pues dice así. Aquí. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Nos ponemos en la historia de un centurión que estaba en Israel. Sabemos que en aquella época los romanos habían asediado Israel, como casi toda parte de Europa, como los romanos habían conquistado. Entonces un centurión romano
Me imagino que todo el mundo sabe lo que es, pero para ponernos un poquito en situación, es un oficial que tenía un mandato dentro de las filas del ejército romano, donde contaban con un cargo de unos 80 o 100 hombres, de soldados a su cargo. Entonces era un hombre que tenía una importancia dentro del ejército romano. Quiero destacar dentro de las muchas cosas que me llaman la atención de esta historia, que me parece fascinante. Hay 3 cosas que me llaman un montón la atención. Y esta historia, como he dicho, me parece fascinante. ¿Por qué? Porque en estas 3 cosas que yo quiero destacar son 3 actitudes que me parecen muy importantes para nuestro crecimiento. Estamos creciendo, ya no solamente de edad, sino espiritualmente. Tenemos que seguir escalando, tenemos que seguir subiendo y no podemos conformarnos con lo que tenemos o con lo que somos, sino que tenemos que ir agregando, hay que crecer. Amén. Entonces, dicho esto, vamos a lo que quiero decir. Se puede apreciar cómo este centurión no permitió que muchos obstáculos se interpusieran entre él y Jesús. Como centurión romano, él podría haber tenido barreras de orgullo, de dudas. Podía sobre todo haber dicho, no, que yo no tengo nada que ver con el pueblo judío, porque hay mucha diferencia de cultura. La cultura entre el romano y el hebreo, el judío, era 2 mundos totalmente diferentes, no tenían nada que ver. Pero él no le importó esas barreras, él desafió esas barreras. Aparte, lo más importante de todo, que estamos hablando de creer, porque él tenía diferentes dioses. Como buen romano, los romanos tenían diferentes dioses y el hebreo solamente tenía un solo Dios, pero ellos vivían una idolatría continua. Entonces aquí estamos viendo un punto de fe. Me detuve aquí en este punto de fe. Cómo la fe fue superior, cómo la fe no importó y quitó todas esas barreras. Él tenía que llegar a Jesús. Su propósito era llegar a Jesús porque tenía a sus siervos, que a veces ni siquiera era para él. Era porque su siervo, si hubiera sido para él, ni te cuento lo que hace. Pues que es que era para su siervo. Le había dado un parálisis o se había quedado mal de las piernas. Y ante esta petición Jesús decide ir. Lo vemos en el versículo 7, donde dice, yo iré y lo sanaré. El Señor lo vio hecho, dijo, sí, yo voy, yo lo hago. Pero aquí la respuesta del centurión paró a Jesús. Lo detuvo por un momento, porque la respuesta del centurión fue asombrosa y dijo, te me has escapado, Jacob, te me has escapado, que lo sepas, que me estoy notando aquí, te has escapado. Como decía, la respuesta del centurión fue asombrosa porque dice, y Jesús, cuando le dijo Jesús, yo iré y lo sanaré, él respondió, el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow, eso es fe. Lo demás, ¿qué quieres que te diga? Él reconocía ahí había un secreto que él estaba desvelando, él estaba desgranando, porque él sabía que había algo que no lo había visto hasta entonces. Y él dijo, no soy digno. Ahí vemos una humildad. Tenía una fe grande, pero también yo quiero destacar esa humildad. Como él se humilló y dijo, no soy digno, Señor, de que tú vengas a mi casa. ¿Quién soy yo para que tú vengas a mi casa? El centurión se presentó delante de Jesús rogándole, pidiéndole que la presencia de Jesús viniera, pero además de una manera sobrenatural, porque ni siquiera le dijo, no, te necesito tu presencia. Él quería su presencia, su esencia. Ahí ya estamos detonando que el Señor ya estaba haciendo algo grande en los corazones. Él ya estaba, por medio del centurión, estaba, como he dicho, destapando lo que iba a venir, el poder que iba a venir, sobre la tierra que hasta ese entonces no estaba siendo descubierto. Esto es una pincelada porque dijo, di la palabra, y con eso bastará, porque mi siervo, yo sé que sanará. Estamos viendo fe y humildad. Pero además se detecta una actitud
de reconocimiento de una autoridad. Él dijo, si tú lo dices, se hará. Por fe y porque tú tienes una autoridad que yo estoy viendo que en otros yo no he visto. Tu autoridad, a él le estaba diciendo al Señor, y además es que eres grande. No hay poder como el tuyo, eres inigualable. Porque lo vemos en el versículo 9, cuando dice, yo digo, o sea, él sabía de lo que le estaba hablando porque él tenía una autoridad. Él estaba acostumbrado a mandar a la gente, pero él detectó que en Jesús había una autoridad diferente. Volvemos a un mundo espiritual. Aquí estaba reconociendo el gran poder que había en ese hombre de santidad, de grandeza, llamado Jesús. Que no era un poder o no era una apariencia de rey como tal, ni de soldado, ni era... Estaba viendo dentro de una personaje como era Jesús, de humildad. Estaba viendo una grandeza que era sobrenatural. Él ya estaba proclamando lo sobrenatural mediante la fe, mediante la palabra, mediante el poder y la autoridad de Jesús. Él sabía, él ya estaba activando los cielos, él ya estaba detonando las palabras, él ya estaba trayendo algo diferente. Aleluya. Además, un hombre que era humilde y que yo me pregunto, digo, Señor, ¿por qué este hombre no permitió que tú vinieras a su casa? Seguramente porque él su casa, esto lo deduzco yo, seguramente en su casa no la tendría acondicionada en el sentido del protocolo, porque él era un hombre que conocía las costumbres judías. Él era un hombre que conocía y amaba, además, porque en Lucas, si queréis en casa lo buscáis, en Lucas 7:5 dice que cuando hay otra versión de este contenido, y dice que él amaba, este hombre hizo una sinagoga para los judíos. O sea, que él amaba y conocía las costumbres. Entonces seguramente pensaba que su casa seguramente estaría llena de ídolos o no estaría preparada. Y él, aparte, lo más importante, que él se sentía pecador. Él sentía que no merecía a Jesús porque él iba en contra de lo que Jesús estaba marcando, porque él tenía idolatría. Pero a él no le importó. Él había una necesidad y a él no le importó y se acercó a Jesús. Y él se sentía indigno. No soy digno. Y estas palabras cautivaron a Jesús. Este romano tenía un hombre delante que era el Hijo del Dios Altísimo. Y él, con su actitud, lo dijo, lo declaró delante de todos, aún cuando muchos de los suyos no le recibían. Este hombre lo reconoció como tal. Este hombre tenía un corazón lleno de humildad, un corazón lleno de fe. Y noticia, ese es el corazón que Dios busca para trabajar. Un corazón lleno de humildad, de fe. Un corazón que sea capaz de reconocer sus errores. No para que seas juzgado, no para que seas señalado con el dedo, sino para que Él pueda trabajar en ti. Este hombre sabía también que había una jerarquía, donde en los soldados había jerarquías. Entonces él reconoció que la jerarquía de Jesús era mayor y que esa jerarquía, con una sola orden, iba a transformar la atmósfera con decir la palabra, su autoridad, porque sabía que los principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas sabían que estaban sometidos a él, porque él tenía una autoridad mayor, porque la autoridad que Jesús tenía era una autoridad sobrenatural, que muchos consideraban que él tenía que tener una autoridad natural, que también la tenía, pero el mundo lo veía con unos ojos diferentes, no con los ojos de reino, ni con los ojos de lo que el Señor quería hacer, lo que Él quería traer a la tierra en ese tiempo.
Y como decía, vemos que el poder de la palabra está presente. El creer el poder de la palabra. Yo creo en el poder de la palabra. Yo a mis hijos cuando dicen cosas que no deben, les digo, ¡shh! Cuidado, cuidado porque se volverá contra ti. Porque la palabra tiene poder. El Señor nos ha dado poder en la palabra. Pero no puedes hablar de dos formas. No puedes ser amargo y no puedes ser dulce. O eres dulce o eres amargo. Porque te contradices y eso viene contra ti. Entonces él sabía que con una sola palabra sería todo activado. El mundo espiritual se movería. Lo que había tomado a su siervo desaparecería. En la voz de Ar, en el momento que Jesús dijera, ahora a ti te digo. Él lo sabía. Y estaba viendo mucho más allá. Él estaba viendo con ojos diferentes. Con los ojos de la fe. Hay que ver con los ojos de la fe, no con los ojos que estamos viendo aquí, con los ojos de la fe. Hay que llegar más allá. Y él demostró que él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y los que estaban cerca, ni siquiera, muchos de ellos, ni siquiera reconocían lo que tenían delante. Veían a Jesús haciendo milagros, maravillas, y no lo estaban viendo, porque sus ojos estaban viéndolo con unos ojos de religión, estaban viendo con unos ojos duros. Y este hombre, sin conocer al Dios de los hebreos, actuó honrando al Hijo. Aleluya. Y más allá de la cultura y en un sinfín de diferencias, no le importó y fue mucho más allá. Que yo por el criado estaría, yo sería fiel con el centurión hasta la muerte, porque que un jefe tuyo vaya a buscar tu salvación, no estamos hablando de que le estaba aportando algo económico, toma, te doy, no. Lo que el romano hizo tiene más peso de lo que parece. Le otorgó la sanidad al siervo. Yo te digo que yo soy el siervo y con él hasta la muerte. Eso es ser realmente una persona con un corazón íntegro, con un corazón de fe, con un corazón humilde. Que no le importó que fuese un siervo. Otro en su lugar diría, rey muerto, como el rey muerto, rey puesto, ¿no? Pues otro. Y no pasa nada. Pero él dice la palabra que él amaba a su siervo. Amén. Tenemos que aprender a amar. Amar lo que tenemos a nuestro alrededor y a quienes tenemos a nuestro alrededor. Y aprender a interceder y a suplicar por las personas que se están perdiendo a nuestro alrededor. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Y tenemos que aprender de este romano cómo amó a su siervo. A Jesús, a través de aquel hombre, dio señales de una salvación. Jesús, es que solamente en este contexto habló de tantas cosas el Señor. En este escenario se hablan de tantas cosas que incluso el Señor habló de salvación, porque los judíos pensaban que solamente era para ellos la salvación. Y aquí dio de lleno a romper estructuras sobre la mente, sobre los judíos, sobre la religiosidad y sobre todo el sistema que estaba en aquel momento. Dio de pleno. Al decirle al romano, le estaba diciendo, aquí ha llegado la salvación. Aquí se cumple cuando decía el apóstol Pablo, ya no hay romano, no existe el griego, no existe, somos todos uno, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Eso ya empezó aquí con el romano cuando el Señor dijo aquí, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob y en el reino de los cielos. Ahí ya había pinceladas de salvación, ya es lo que el Señor estaba anunciando, lo que iba a suceder a nivel mundial, a una escala mayor, no solamente en Judea, no solamente en Israel, sino que se iba a extender.
Jesús vino a traer la salvación, vino a traer libertad a los cautivos. Él vino a traer un amor y una restauración al hombre que hasta ese momento no habían conocido. No había restauración en el hombre, porque la ley se había vuelto intransigente, se había vuelto dura, se había vuelto que no se podía cumplir. Y el Señor vino a romper con eso a través del amor, a través de la misericordia que estaba olvidada y enterrada. Jesús amaba y sanaba, restauraba, y aún así lo criticaban por ello. Lo criticaban por hacer esas cosas, porque en aquel tiempo se pensaba que cada uno tenía lo que se merecía, el ojo por ojo y el diente por diente. Cuando Jesús sanó al ciego, cuando pasó y sanó un ciego con el barro, el que escupió con la saliva con el barro, entre ellos decían: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque consideraban que el que estaba enfermo era porque había pecado. No tenía derecho a nada más. Tú has pecado, tú lo pagas. Y vives apartado y vives en la miseria. Porque o tú o tus padres, alguien tiene la culpa. Porque eres tuerto, porque eres cojo, porque estás mal, porque eres paralítico. Eran el desecho de la sociedad. Las viudas, los huérfanos, eran el desecho, y Él vino a buscar lo que se perdió. Él vino a rescatar lo que se perdió. Él vino a por aquello. Él vino a restaurar la dignidad humana. La ley había hecho que el hombre que no tuviera de aquí, que no tuviera una influencia, que no fuera que no fuera a la sinagoga, el que no se diera golpes en el pecho, el que no hiciera sacrificios. Solamente esos que hacían esas cosas eran los que tenían el derecho de vivir conforme Dios. Pero el resto que vivían en la pobreza, que habían vivido en la enfermedad, eran impuros, inmundos, no tenían derecho absolutamente a nada. Eran tiempos donde la gente vivía en esclavitud. Era una esclavitud, como te quedaras viuda, como te quedabas huérfana, te vendían en esclavitud. Y perdías tu dignidad. Se acabó tu dignidad. Ya no tienes derecho a nada. Y el Señor vino a restaurar eso. Vino a restituir lo que se perdió. Vino a levantar al hombre con su dignidad. Porque los amó, los abrigó, los restauró. A Él no le importaba lo que hablaran de Él. Él tenía muy claro quién Él era. Me encanta cómo el Señor continuamente rompía con los esquemas de aquellos hombres y mujeres que se creían tan perfectos. Hombres y mujeres que se creían tan cerca de Dios cuando sus corazones estaban podridos. Sus corazones eran piedras que no tenían misericordia por nada ni por nadie, solamente miraban su ombligo. Y el Señor venía rompiendo continuamente, vino rompiendo esos esquemas. Vino demostrando un Dios de amor, un Padre que se preocupa por los suyos. Vino a romper los esquemas mentales y espirituales. Y me encanta cómo rompía los esquemas de aquellos que eran los primeros para juzgar. ¿Quién pecó? ¿El Padre o Él? Alguien tiene la culpa para que este miserable esté así. Esa era la misericordia que había. Eran tiempos duros, difíciles, complicados, muy complicados. No había amor al prójimo. Se dedicaban a acusar. Era la ley del más fuerte. Y el Señor vino rompiendo los esquemas, y lo primero que hizo fue romper los esquemas de los que le rodeaban, diciéndole al judío, al romano: no he visto en Israel fe como este hombre. En toda Israel no he visto fe como este hombre, que viene a mí. Así es que te digo que Dios mira el corazón, no tu procedencia. No tu procedencia.
No importa de dónde vengas, el Señor mira tu corazón. Jesús trajo una vida nueva. Vino a restaurar corazones y no nos olvidemos, vidas rotas. La iglesia es un lugar para restaurar vidas rotas, no vidas perfectas, vidas rotas y destruidas. Donde hay necesidad, el Señor obra. Donde hay necesidad, donde lo aclaman, Él está ahí. Pero necesitamos tener esa humildad para reconocer. El Señor viene a traer un mensaje de esperanza y eso es lo que yo estoy intentando traer hoy. Ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación. Porque además hizo algo glorioso a través del sacrificio de la cruz y fue destruyendo las obras de maldad. Fue poniendo cimientos en un pueblo. Empezó a formar un pueblo que se giraba, que se volvía hacia Dios. Un pueblo que reconocía a Jesús. Y puso cimientos sobre la iglesia, cimientos poderosos. Y tú y yo somos ese pueblo, somos esos hijos, somos adoptados. El Señor vino a poner cimientos de autoridad en Cristo, que es la cabeza, primeramente en Cristo y después en la iglesia, en Efesios 5:23. Jesucristo es cabeza. Y el Señor vino a poner autoridad en la iglesia, en su pueblo. La autoridad sobre espíritus inmundos, como dice en Mateo 10:1. El Señor te ha dado autoridad, iglesia, para que ejerzas esa autoridad, no para que te quedes quieto, no para que pienses que lo hagan otros. El Señor te ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. En Lucas 10:19, no lo digo yo, lo dice la palabra, no me lo estoy inventando. Te ha dado autoridad. Pero ¿sabéis por qué? Porque por medio de él despojó al enemigo. Despojó al enemigo. Hay quien dice que el diablo ha traído esto. No, el Señor lo ha permitido. Dios ha permitido esto porque Él ya ha despojado al enemigo. Él ha vencido al enemigo. Él no va a hacer nada, el enemigo no va a hacer nada que Dios no lo permita, porque lo venció y lo vence en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús sigue vigente. El poder de Jesucristo sigue vigente. Así es que no piensa el diablo que él ha ganado. Él no ha ganado nada. Él es un perdedor. Él ha vencido porque la victoria está garantizada en la cruz del Calvario por medio de la resurrección. Ahí es donde hay vida, donde hay poder. Y eso vino el Señor a decirle al diablo: diablo, tu tiempo ha llegado. A eso vino Jesús, a decir: yo soy el Hijo de Dios y tu tiempo se ha cortado en la tierra. No vas a acampar a tus anchas, no vas a hacer lo que tú quieras, porque yo te pongo un alto. Eso hizo el Señor, despojó a los principados, a los potestades, y te puso a ti por medio de Él. Primero Él, que es cabeza, pero luego nosotros, como iglesia, hay poder, hay autoridad. Solo hay que creerlo y hay que caminar en esa fe. Para poder ser buenos administradores de su presencia, para ser buenos administradores, tenemos que creer lo que estoy diciendo. Su sacrificio no puede ser en vano y ni es en vano. Pero tienes que creerlo. Porque ¿sabes qué pasa? Que ¿sabes lo que Él te dice? Que Él te dará como herencia a las naciones. Él te la dará por heredad. En Apocalipsis 2:26 dice: y al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Vamos a aguantar hasta el fin? Esa es la pregunta. Porque cada vez que el Señor viene a algo, el enemigo viene a hacer algo nuevo, algo bueno, algo glorioso, el enemigo se va a levantar. Y tienes que saber la autoridad que tú tienes. Tienes que saber lo que el Señor hizo, no lo que tú haces por ti, lo que Él hizo por ti. Es diferente. Amén. Entonces despojó al enemigo para entregarnos a nosotros esa heredad. O sea, que no digas que no tienes nada, tienes naciones. No digas que no tienes nada, tienes naciones. Te ha dado heredad.
poder, autoridad. ¿Y por qué digo todas estas cosas? Desde que he empezado ahora hasta dónde voy, pero veréis a dónde quiero llegar. ¿Por qué digo esto? Porque es tiempo de creer quiénes somos para lo que ha de venir. Que no es pequeño. No es pequeño lo que ha de venir. Para trabajar con conocimiento de causa. Conocimiento de causa y para ejercer. Para ejercer. Porque ya no vale que seamos oidores. No. Ya no vale que seamos conocedores. No. Es el tiempo que seamos hacedores. Hacedores. El hacedor es el que se pone en marcha. El oidor es el que se queda sentado. Y el conocedor es el que está en su mundo. Sí, yo conozco, pero ya iré a la iglesia. Ya llegará mi tiempo. Yo conozco, yo sé, yo conozco la palabra, yo sé. Yo conozco ese Jesús así de oídas que hablan esos locos. Ya, no. Está llegando un tiempo que lo siento mucho, pero eso ya no vale. Eso ya no vale, porque la cosa se pone cada vez más seria. La cosa se pone cada vez más dura. La vida cada vez se está complicando más. El mundo, estamos conociendo, como he dicho antes, un mundo que hasta ahora yo creo que no habíamos conocido, este sistema, esta forma. Cada vez que lo pienso me quedo más alucinada. Cómo el mundo está transformándose, cómo está cambiando, cómo las naciones, cómo los pueblos, cómo todo. Las cosas más simples, más insignificantes de la vida, las más cotidianas, están tomando una forma y un color que yo antes no las había visto nunca. Y le pregunto a mis padres tienen 80 y pico de años, y ellos están alucinando. Mi madre decía, andaluza, que el Señor viene ya. Que el Señor viene ya. Eso está ya ahí, yo no sé si lo veré. Ella dice que ella no sabe si lo verá. Tiene 80 y pico de años, dice, pero que está ahí, ya. No es cuestión de tomar la broma. No es cuestión de decir, bueno, queda tiempo. Como estábamos cantando la canción, llena, Señor, mi aceite fresco. Quiero mi aceite fresco. Que cuando venga el Señor no te pille con la lámpara vacía. Porque entonces, ahí sí que viene el problemón. Es un problemón. Bueno, que me voy. Tenemos que creer. Y tenemos que creer que grandes cosas haremos. El Señor dijo en Juan 14, 12, 17, y lo voy a leer para no saltarme nada. Dice Juan 14, 12, 17. Aquí no hay prisa, ¿verdad? A todo el mundo en su casa no hay prisa, ¿verdad? 12, 17. Y el Espíritu de verdad en el cual mundo... ¡Ay! Esperaros. 12. Se me ha ido. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais el Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Cosas mayores, pero tenemos que creerlo. Si no lo crees y te pones en marcha, no hacemos nada. Es un tiempo de ponerse en marcha. Es un tiempo de empezar a caminar con la firmeza y dejarnos de tonterías. No, es un tiempo para mí, de verdad os lo digo, con toda la sinceridad, muy serio. No es por alarmar, pero es muy serio. En estos tiempos se han visto realmente quienes han querido buscar del Señor. No los que han sido figurantes, sino los que son reales. Se nos ha visto el plumero.
a más de uno. ¿A que sí, pastor? Amén. Amén. Es cierto, es así. Entonces, como estaba diciendo, vuelvo aquí. Es tremendo lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Cómo nos amó, nos salvó, restauró, adaptó. Todas estas cosas que nos encantan, ¿verdad? Dándonos una identidad que estaba perdida. Todo esto lo hizo y lo sigue haciendo. Porque el Rey vive. Es que a lo mejor hay gente que se piensa que Dios está metido en 4 paredes. O que Jesús murió y se quedó ahí. No. Él vive, Él reina con poder y autoridad. Él está sentado a la diestra del Padre, Él está gobernando, Él está ahí. Y Él vive, es real, es un Dios real, que está buscando corazones donde trabajar. Porque hay un propósito, porque todo lo que el Señor te va a dar es bueno, porque Él es bueno. Como comentaba con las mujeres el domingo pasado, ¿acaso un padre va a dar de comer piedras a sus hijos? De ningún modo. Él quiere trabajar en ti. Y la iglesia en estos tiempos, además es que lo sé y lo digo, ya no digo que tiene, lo sé y lo digo, que se tiene que levantar. Y se va a levantar más que nunca. Se va a levantar con esa autoridad y pisando fuerte, porque en estos tiempos es donde se va a ver a la verdadera iglesia, es donde se va a ver al verdadero creyente, es donde se va a ver tu verdadero corazón, tu pasión se va a ver. No tu pasión de venir un domingo, de domingo a domingo a la iglesia, sino tu pasión de verdad, genuina. En estos tiempos se va a ver, porque la situación del mundo es un ritmo de vida que está transformándose, está cambiándose. Las formas de sentir, de pensar están cambiando. Esta pandemia ha traído muchas cosas. Muchas cosas. Para algunos de una manera y para otros de otra. Algunos acercamiento al Señor más profundo, pero a otros les ha traído alejamiento. Porque a lo mejor les ha tocado algo, una fibra sensible, les ha tocado algo en su casa. O a lo mejor porque no han entendido el por qué, si Dios es Dios, ¿por qué permite esto? Y eso le ha traído el alejarse. Eso les ha traído un corazón endurecido, se les ha endurecido el corazón por no entender cómo Dios actúa. Pero yo digo en esta tarde que hay esperanza. Lo que hayas perdido no importa comparado con lo que Dios te va a dar, es esperanza. Hay cosas que es cierto que son irreemplazables. Yo entiendo que hay cosas que son irreemplazables, pero tu alma es única y hay una eternidad, hay un futuro de eternidad. Muerte, estamos todos sentenciados. Hay veces que le echamos la culpa a Dios por la muerte. Desde que nacimos es tu signo. Decirme, ¿quién va a quedarse aquí toda la vida? Que levante la mano. Ah. La muerte forma parte de nuestra vida. Es así. Suena así de raro, pero es así. La muerte forma parte de nuestra vida. Y muchas veces cuando a través de la muerte echamos la culpa a Dios. Pero si es que Él es el Dios Todopoderoso, te ha dado vida, te la quita. Te da vida, me la quita. Entonces, para esta gente que se ha alejado de Dios, o para los hijos pródigos, si hay algún hijo pródigo, yo te digo, vuelve al hogar, vuelve a la casa. El Padre te está esperando. Hay esperanza. No sé por dónde estarás pasando, no sé tu situación, no sé lo que habrás atravesado en estos 3 meses, pero yo te digo hoy, hay esperanza. Hay vida nueva, hay salvación, hay restauración. Hay un Jesús real que te ama.
Después de todo este tiempo de oscuridad, viene la luz. Después de la noche siempre viene el día, matemático. Y de igual forma, cuando pasas por la oscuridad, viene la luz del día, del Señor. Levántate porque el Señor ha venido sobre ti. Levántate y resplandece porque ha venido su luz sobre ti. Es momento de actuar, iglesia. Mujer, hombre que me estás viendo, es momento de actuar. No te quedes sin hacer nada, no te quedes quieto. Porque te lamentarás cuando pase el tiempo. Es momento de levantarse ante esta situación. Es momento de demostrar nuestra fe. Es momento de que nuestra fe esté más viva que nunca. Momento de una fe viva, real, porque nuestro Dios es vivo y nuestro Dios es real. Y somos el reflejo de Él en la tierra. Así es que momento que se vea nuestra fe visible y que practiquemos la verdad de su palabra, la verdad del Evangelio. Que seas luz en medio de donde tú estés, que seas ejemplo para otros y que conozcan a tu Dios, que conozcan a tu Dios real. No un Dios de iglesia, no un Dios de seminario, un Dios real, que está contigo, que convive contigo, que conversas con Él, que es tu amado, que es tu compañero, que es tu amigo, que es tu torre fuerte, que Él es tu todo. Aleluya. Y es tiempo de decir si hay esperanza, si hay salvación, si hay vida nueva en medio de aquel, por medio de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Su nombre es Jesús. Es el nombre más poderoso que ha habido ni habrá en la tierra. Es el nombre de Jesús. Jesucristo es el Hijo del Dios vivo y Él ha venido a rescatarte. Él ha venido por ti. Él ha venido por lo que se perdió. Y como ese centurión, yo te digo que tú tienes que moverte. Tienes que moverte. Tienes que atravesar los muros, aquello que te impide acercarte al Señor. Total, son esquemas tuyos de la mente que no te llevan a ningún sitio. Y a lo mejor estás perdiendo una vida de salvación. Estás perdiendo una vida plena. Porque hay muchos impedimentos que te has puesto tú solo. No hay nada que te pueda impedir acercarte al Señor. Es tiempo de que conozcas ese Dios maravilloso, inimitable. No hay otro como Él. Dioses, reyes y reinos caen ante su poder, caen ante su grandeza. Es inimitable, inimitable. Y el mismo Jesús del centurión está aquí hoy. Es el mismo. Él no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, que sigue operando milagros. A veces que queremos milagros espectaculares y Dios hace milagros espectaculares. Pero uno de los milagros más grandes es que tú y yo estemos aquí, con vida. Respiremos todos los días. Comamos todos los días. Que respires. El regalo de la vida. Es el mayor milagro. Y para terminar, como hemos empezado, aplicar 3 cosas. La humildad, ¿por qué? ¿Y para qué? Para reconocer que lo necesitas. No pierdas más tu tiempo. Reconoce que lo necesitas. Reconoces que necesitas a ese Jesús, a ese Galileo, lo necesitas. A ese Jesús de Nazaret. La humildad para acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque cuando tú te humillas, Él obra en tu vida. Y tu humildad y la mía, va a hacer también que otros quieran conocer de Jesús. No se te olvide ni tu orgullo, ni tu soberbia, ni creerte nada. Tu humildad. Porque si es algo que falta en este mundo últimamente es humildad. Y aquí fuera, esta pandemia yo creo que nos ha dado una lección a muchos de humildad. Que no importa lo material que tú tengas, no importa cómo tú te llames, ni quién seas. Esta pandemia, este virus no ha respetado. Una cosa microscópica, no ha respetado. Ni seas el rico más rico de la faz de la tierra.
Amén. Entonces la humildad. Fe para activar su propósito y que sea visible. Hay que activar autoridad para ejecutar su mandato. Tenemos que ejecutar, porque si hay una autoridad, pero el Señor te habla como autoridad, pero tú te haces ciego, sordo, mudo, como la canción, como la canción, ciego, sordo y mudo, ¿de qué te sirve? Hay que reconocer la autoridad de Jesús, pero obedecerla, obedeciendo lo que Él te dice. Hay que creer en el poder de la palabra y cosas mayores haremos. Es para lo que Dios te ha llamado, como pueblo, como iglesia, como madre, como padre, como hijo, como tío, como todo. Tú puedes transformar lo que hay a tu alrededor. Solamente diciendo que amas a Jesús, mostrar un Dios de amor, de misericordia, un Dios que quiere la salvación para ti, para tu casa. Aleluya. El mismo Jesús del centurión que se hizo hombre aquí en la tierra es el mismo Jesús que volverá. Yo creo que cada vez, yo siempre lo he creído, pero hay un sentir en mi espíritu de que los días se están acortando. Las profecías, muchas profecías se están cumpliendo. No estoy intentando convencer a nadie a través de temor. Es una realidad. Como le decía la hermana Irene, ¿quieres saber lo que está sucediendo proféticamente? Mira para Israel. Y ahí vas a ver y a descubrir todas las profecías, los tiempos que se cumplen, las cosas que se cumplen. Mira hacia Israel. No es tiempo de hacer el tonto. No perdamos más el tiempo, por favor. Tu salvación es tan importante, que Dios no escatimó ni por un segundo en entregar a su Hijo. Y su Hijo no escatimó ni por un momento, ni dudó por un momento de dar su vida por ti, hasta lo sumo. Y muerte de cruz. Donde fueron unas horas, si creo recordar, que fueron 18 horas. ¿Tú lo sabes? ¿O alguien lo sabe? Yo creo que fueron 18 horas. 8 horas, yo sé que es una barbaridad. Yo solamente sé que no hay cuerpo. A mí una vez, y ahí entendí, cogí a mi hijo era pequeño, y lo cogí así porque se me caía y la uña se me fue para atrás. Me mareé. Creía que me daba algo. Buscando agua, abanicándome, y ahí dije, Señor, si yo por una uña poco más me creo redonda, ¿cómo estarías tú, Señor, después de tanto sufrimiento, por algo inmerecido, que lo hiciste por amor? ¿Qué amor tan grande es este? Si a mí ahora me dijeran, entrega a tu hijo o a tu hija, el que sea padre, el que sea madre, entrégalo para que todos estos que no se lo merecen reciban salvación. Soy honesta, desde aquí digo que no podría. Y es donde se ve que Dios es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Eso no hay quien lo comprenda. Me patinan las neuronas. Cuanto más conozco al Señor, su amor cada vez me envuelve más, porque cada vez lo entiendo menos. Lo entiendo menos. Digo, Señor, con lo miserables, con lo indignos que somos, ¿cómo nos amas de esta manera? ¿Cómo? Pero Él es así. Ese es mi Señor maravilloso. Y yo te invito que desde tu casa, si tú te has conectado por primera vez, yo te invito a que tú conozcas a este Señor. No te arrepentirás.
Yo hace 20 y pico de años que lo conozco y no me arrepiento, ni por el momento más malo me arrepiento, y por el momento más bueno, vamos, ni me lo pienso. Así es que si nos estás escuchando, que nada te impida acercarte a este Jesús de Nazaret, que nada te impida, si estás en crisis, si estás en enfermedad, si estás pasando por una crisis existencial de ti mismo, una crisis existencial referente a Dios, que esas cosas no te pidan acercarte a ese carpintero maravilloso, que nada te impida conocer de su amor, de su paz, de su misericordia. Él te está esperando, Él te está esperando, y si tú Él está dispuesto, y si tú lo invitas a ir a tu casa, así como no tuvo ninguna duda con el centurión, ¿cómo lo va a tener contigo? Ninguna duda hay para Él. Él siempre está dispuesto y disponible, siempre, las 24 horas del día, 7 días a la semana. No hay ni un solo segundo donde Dios no esté disponible y dispuesto para ti. Ese es Jesús. Ese es aquel que dio su vida por amor. Yo te invito que tú en tu casa digas: Señor, yo quiero recibir de ti. Aleluya. Yo te invito a que por un momento, no sé si se podrá ver por el Facebook, si alguien por primera vez tú estás escuchando y no conoces esta casa de Camino Real, yo te invito a que tú, a través del teléfono del pastor, que no sé si saldrá, a través del teléfono del pastor te pongas en contacto con nosotros. Es tiempo de salvación. El tiempo de la salvación para tu casa ha venido. Este es el momento en que Dios te está llamando. Ese Jesús maravilloso te está diciendo: si tú me dejas entrar, yo iré y cenaré contigo. Este es el tiempo. Yo te invito que, si es la primera vez, que tú cierres tus ojos, y si tú dices: Señor, yo quiero acercarme a ti, cierres tus ojos y hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que por un tiempo he vivido lejos de ti, pero yo quiero, Señor, como ese centurión romano, quiero acercarme, quiero estar contigo, quiero conocerte, Señor. Yo te invito a que tú seas el dueño y el Señor de mi vida, el dueño y Señor de mi casa. Todo cuanto tengo, todo cuanto soy, Señor, te lo debo a ti. Tú que diste tu vida en la cruz del Calvario sin escatimar, diste tu vida por amor a mí, sin que yo te lo pidiera, tú lo hiciste. Tú te entregaste como un cordero sin mancha y sin arruga, para que yo pudiera disfrutar de una vida plena, no solamente en la tierra, sino en el cielo por la eternidad. Señor Jesús, yo te invito a que tú vengas a mi casa y que tú seas el Señor. Amén, amén y amén.